Florencia Retamoso es diputada provincial de Juntos y está en diálogo con grupolaprovincia.com para analizar la actualidad legislativa y, por supuesto, hablar sobre la gestión del gobierno de Axel Kicillof. Florencia, ¿cómo te va? Muchas gracias por este ¿Cómo contacto. estás, Mariana? Y en principio me gustaría conocer justamente eso. ¿Qué balance haces de estos años de gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no, sin ánimo de ser crítica por ser crítica, la verdad que yo siento que es la no gestión de Kicillof. O sea, el balance no solo es negativo, sino que para mí es inexistente, digamos. En primer lugar, porque pasamos inclusive 2 años de pandemia, Ujú. donde la política del gobernador fue no a las escuelas, no al trabajo, no a la... eh, o sea, a todos nos atravesó la pandemia, ciertamente, ¿no? Ujú. Pero las medidas que se tomaron, para mi gusto, fueron de alguna manera excesivas y en detrimento de la producción, en detrimento de la educación, en detrimento de la salud. Se dejó postergada, más allá de la atención del COVID, se dejó postergada la salud en todas sus especialidades, donde Ujú. creo que hubo, hoy hay una serie de pedidos de cosas no resueltas en materia de otras falencias que hubo en el sistema de salud, porque Bien. no se atendieron, todo lo que es atención primaria de otras enfermedades que tampoco se atendieron, o sea que fue Ujú. una situación que paralizó la provincia de Buenos Aires y que sigue siendo como que vamos a un paso no solo lento, sino que eh, demoradísimo en cuanto a la salud, a la educación, al empleo, a materia de seguridad. O Ujú. sea, para mí fue un retroceso bastante importante con respecto a lo que se venía haciendo en todas esas materias. Sí. Y la verdad que lo veo, yo veía la apertura de sesiones cuando hizo el discurso Kicillof, y en serio que me parecía sumamente eh, eh, muy alejado de la realidad Ujú. y, y sumamente mentiroso, porque él hablaba de la educación como esencial y vos te encontrás con que no querían volver a las escuelas. Fueron la provincia que más tardó en Ujú. cuanto a la decisión del regreso a las escuelas, y él hablaba como de lo esencial que es la educación. O sea, me pareció en serio como hasta como un poco irrespetuoso no sé, como provocador, ¿no? De Ujú. alguna manera. Y en este sentido, diputada, usted que recorre constantemente la provincia, acompaña a Patricia Bullrich, una de las principales referentes del PRO. ¿Cuáles son los reclamos vecinales que le acercan con mayor frecuencia a los habitantes de la provincia? Bueno, ha- hay falencias bastante estructurales en la provincia de Buenos Aires que vienen de años, por supuesto no voy a decir que no, pero tanto en el interior como en el conurbano, que son realidades totalmente antagónicas, y que también lo que pasó con respecto a la pandemia es que mucha gente migró del conurbano al interior, Ujú. a zonas costeras, algunos inclusive, no sé, para darte un ejemplo, Tandil, Claro. algunos pueblos del interior donde migró mucha gente, o La Ujú. Barría, como para darte un ejemplo, ¿no? Sí. Donde la gente no quiere vivir más en el conurbano en materia de inseguridad. Es Ujú. tan fuerte el azote que tiene toda la gente, que migraron inclusive en el interior de la provincia de Buenos Aires como a lo que pudieron, ¿no? Pero también se encuentran con una situación donde migran al interior de la provincia para mantenerse vivos, porque de alguna manera esto es lo que les pasa, porque muchos tuvieron entraderas en sus casas o Ujú. tuvieron situaciones de violencia con respecto al tema de inseguridad. O sea, y todos pasaron por algún proceso de inseguridad
cotidiano, intrafamiliar, si querés, y dijeron, hasta acá llegó mi amor con el Claro. conurbano, no puedo vivir más acá", Ujú. entonces migraron, y después tenés en el conurbano la fuerte necesidad de que mucha gente muchos te piden trabajo. Ujú. Básicamente, la demanda es muy fuerte, pues estuvo paralizado el país, paralizado la provincia de Buenos Aires, y mucha gente se tuvo que reeditar, digamos. Vos tenés gente que terminó haciendo microemprendimientos para subsistir, digamos, Ujú. en la economía familiar, ¿no? Exacto. Y ya no se sostiene en el conurbano, nos pasa que no se sostiene la entrega de planes sociales, o sea, ya te piden en un montón de lugares trabajo, ya no quieren ni siquiera más un plan social. Ujú. Pretenden que si hay una ayuda social del Estado, sea para tener una continuidad laboral, o sea, para que los padres te piden por favor que no se les entregue más planes sociales, Ujú. sino que se les dé trabajo, ¿me entendés? Porque volver a esta cosa de la cultura del trabajo que está tan perdida y que lo único que hizo fue generar más pobreza, más situaciones donde el narcotráfico penetró, porque los chicos que estaban a las 11 de la mañana en la esquina de la casa, porque no podían ir a trabajar, porque le daban un plano social y no cumplían horarios, Ujú. en las esquinas, bueno, cómo generar recursos fáciles, narcotráfico. Ujú. Bueno, diputado, Bueno, usted en una de las últimas sesiones fue muy dura con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. ¿Considera que es necesario que haya un recambio en la cabeza del ministerio? más allá del recambio, no solo no da respuestas, sino que a veces como que se lo toma desde lo gracioso. O sea, a mí me parece, es un tema que nos azota a todos Sí. y que hay que tomárselo como una política de Estado comprometida con la sociedad. Ujú. Eh, yo a veces cuando me pasó en el verano, donde él de alguna manera se rió de la gente con el paso del helicóptero, y pasa y encima critica a la gente porque están veraneando y que la sombrilla y todo. Yo a veces, digo, más allá de sacarlo de lo anecdótico, Ujú. me parece como los discursos como provocadores, ¿no? De alguna manera como irresponsables a la hora de hacerse cargo, que tienen que tomar decisiones, que tienen que pensar si van a jugar a fondo con la lucha del narcotráfico, y con lo que pasó con la salida de los presos en los penales, lo único que se preocupan a ver si le garantizan, por ejemplo, otro tema que nosotros lo planteamos en la Cámara, no solo los pedidos de informe hacia Bernie, que por supuesto ni siquiera me los tienen en cuenta, o sea, yo lo pido sobre tablas y los expreso porque ni siquiera me lo dejan, ni lo votan, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, ¿no? Nosotros presentamos varias propuestas con respecto a las cárceles, que el Ujú. tema de la preocupación por Internet, porque los presos estaban en una situación con la pandemia, mientras vos tenés un sistema de Wi-Fi de Internet o de 4G, o como se le quiera llamar, en toda la provincia de Buenos Aires, que es un desastre, y estaban preocupados cómo les llegaba Internet a las cárceles, ¿viste? Ujú. Me parece que es un mundo paralelo donde viven ellos. Yo, la verdad, a veces me cuesta creer que están, a ver, legítimamente votados, por supuesto. Claro. Es Ujú. así, son las reglas del juego. Pero después, cuando les toca gobernar, es la inacción absoluta. O sea, Ujú. me Diputada, parece irresponsable. la llevo en la continuidad de las políticas de Kicillof, pero también relacionando la educación y la pandemia, usted presentó un proyecto para que dejen de utilizarse los barbijos en las escuelas que no fue acompañado por el oficialismo. Bueno, fue usted muy crítica, ¿no? Con este no acompañamiento del oficialismo provincial. A ver, ¿considera que en algún momento el gobierno de Axel Kicillof va a torcer el brazo y va a dejar va a dejar de hacer uso de los barbijos en las instituciones escolares? ¿Por qué es necesario abandonar, más allá de la continuidad del coronavirus, la utilización de los tapabocas? Mira, en primer lugar,
en su momento el tema de los barbijos, el tema de la distancia social, las medidas que se tomaron con respecto a la acción preventiva del COVID, quedó recontra demostrado que en las escuelas no hubo una masividad de contagios que deberían tomar estas medidas de protocolo preventivo tan taxativas en la provincia de Buenos Aires. Ya el gobierno de la ciudad lo desterró olímpicamente, o sea, que sea una situación optativa, o sea, si la gente tiene miedo y quiere ponerse el barbijo, o sea, nadie puede obligar a nadie a tomar decisiones personales que tienen que ver con los miedos, con pretender que sea una situación de... Perdón, estoy en una reunión, mamita. Nadie puede pretender que si uno está en una situación de miedo a través de lo que atravesamos, bueno, cada uno toma las decisiones con respecto a sus hijos que correspondan. Ahora, no me parece que sea una decisión que, aparte de parecerme totalmente antidemocrática, como es el pedido del pase sanitario y el pedido de la obligatoriedad del uso del barbijo para los chicos, que ha quedado demostrado en estudios, de que ellos toman el modelo de Europa, pero sin embargo hay estudios justamente en los modelos de Europa donde dicen que el barbijo lo único que hace, además como le dice la palabra, quédate en casa, tapate la boca, no opines, no digas nada, en el ámbito educativo lo único que hace es retrasar y atrasar todo lo que es el ciclo evolutivo de los niños, porque es totalmente insano, regeneras tu propio dióxido de carbono, que lo único que hace es perjudicarte en cuanto a las cuestiones respiratorias. Después es ilegible e inteligible poder entender a un docente cuando está con un barbijo, con una máscara, para que les explique a los chicos. Digo, hay cosas que son sumamente impracticables a la hora de enseñar, y son todas medidas que atrasan, ya atrasan. La no presencialidad en un momento, o sea, el tema de Zoom o estas herramientas que todos utilizamos, está bueno que se queden siempre y cuando mejoren la calidad educativa. Ahora, si quedó demostrado que los chicos no quieren saber absolutamente nada, estar 5 horas a través de un Zoom y demás, y siguen en la Cámara de Diputados, uno de los protocolos es que algunos legisladores puedan hacerlo virtualmente. A mí me parece un disparate, es una irresponsabilidad absoluta. Es un atraso eso. Vos como legislador tenés que estar legislando, discutiendo en el mismo espacio. En la Cámara de Diputados ninguna usa barbijo. Y vos pretendés que los niños en las escuelas de la provincia de Buenos Aires usen barbijo. Entonces, eso sí me parece sumamente irresponsable y de mal gusto. Yo lo creo y lo considero así. Entonces, por eso lo denuncio, porque yo no digo que sea, yo lo que planteo es que sea optativo. O sea, si hay alguien que tiene miedo y que cree que por su salud tiene que ponerse ahora, que no haga que el otro no lo pueda utilizar. Yo le digo a mi hija, yo cuando va al colegio le digo, vos decirle que mamá te lo permitió, que me lo vengan a discutir a mí. No, mi hija no se anima a hacerlo, obviamente, porque respeta la norma y en el colegio se la hacen cumplir, pero para mí es un atraso, les hace mucho daño a los chicos, les hace muchísimo daño, y yo voy a seguir trabajando con lo que para mí es inconstitucional, es violar la democracia, que es que el que quiere protegerse, que se proteja, y el que no se quiere proteger, no se va a proteger, porque yo creo que hay estudios que garantizan que eso no te protege. De hecho, hoy hay medidas en el boletín oficial en la Nación que dicen que cualquier provincia puede tomar sus medidas con respecto, por ejemplo, la distancia social ya la sacaron, porque ya no se sostiene más, porque hay que trabajar, porque hay que laburar y porque hay que producir, porque si no el país se nos viene para abajo. Entonces,
hay medidas que, una cosa es una cuarentena, como le dice la palabra, 40 días, otra cosa es la cuarentena interminable, que es ya un embarazo, más de un embarazo que tuvo tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Y el gobierno provincial sí atrasado, porque vos tenés el gobierno de la ciudad, en Mendoza, en La Plata, en un montón de municipios donde salieron a trabajar rápidamente porque no se puede sostener. No se puede sostener ningún municipio si no se labura. Exacto. Entonces, ellos me parece que son medidas que atrasan. El gobierno de Kicillof para mí atrasan todas sus medidas. Diputada Florencia Retamoso, le agradezco mucho esta comunicación que hemos mantenido para grupolaprovincia.com y seguiremos en contacto seguramente para retomar la actividad legislativa y por supuesto a meses de lo que van a ser las elecciones, también es importante siempre hacer un análisis político. Le agradezco mucho, diputada. Gracias, Mariana, hasta luego.